recuerde usted, hay una presunta investigación, por decirlo de alguna forma, de presunto financiamiento ilícito de campaña. ¿En contra de quién? De Jimmy Morales. Todo esto ocurre entre que apoyaba a la CICIG y a Iván Velázquez y pedía que se extendiera el mandato hasta 2019 y el día de hoy. Esos tres acontecimientos que son directamente con él. El tema de su hermano, su hijo y presunto financiamiento ilícito de campaña. Pero la realidad, en las calles de Guatemala se siente, se escucha y no se puede ignorar. Esto acaba de ocurrir mientras el presidente entregaba su discurso del Día de la Independencia. Esto ocurría hoy en la Plaza de la Constitución. Esto no se puede ignorar. Ponga atención, escuche usted. 7 años. Independencia de España. Y desde ese tiempo, nuestros valores, nuestra fe y nuestra historia son nuestros más grandes valores de identidad. Esas tradiciones y esos valores deben perdurar en las futuras generaciones para que motiven en la ciudadanía un espíritu de respeto a nuestra república que es... Hay que estar sordo para no escuchar que la multitud grita fuera, fuera, fuera. Es lo que está gritando. Es algo que no se puede ignorar y es algo que, bueno, si a lo mejor desde allá no se escuchó, aquí en las cámaras queda muy, muy claro. Oigan, cambiamos de tema. Vámonos con Guatemala, la CICIG, Jimmy Morales, Iván Velázquez, ¿les parece? Sí, por favor. A ver, díganme ustedes algo. ¿No les parece obvio el por qué Jimmy Morales hoy no quiere a Iván Velázquez de la CICIG? A mí sí. Obvio, es no sé, obvio. usted, Claro, ¿sí? es que fíjate, los tres votos que sí. Que sí, es evidente, obvio. A ti hace 2 años te dijo que no, que debería extender hasta el 2019 la actuación de la CICIG. Y con Iván Velázquez. Y con Iván Velázquez, un hombre respetable, etcétera, etcétera. Porque además, Otto Pérez Molina cayó justamente por esa misma CICIG, que está, por cierto, en el país creo que desde el 2007. ¿Qué pasa allí? Que la Fiscalía y la CICIG dijeron, no, este hombre cometió un supuesto fraude y tiene que salir. Y él renuncia, Otto Pérez Molina renuncia al poder. Y se vio en el mismo espejo cuando el hermano, cuando el hijo, se ven acusados también en un tema de supuesto fraude y él mismo por un supuesto uso ilegal de dineros para la campaña. Pero fíjate que no solamente eso, sino que él llega al poder, obvio, valiéndose del antecesor, diciendo, no, este era un corrupto. Yo vengo a luchar contra la corrupción. Ni ladrón. Ni corrupto ni ladrón. Y además, la CICIG en campaña dijo, no hasta el 2019, hasta el 2021 se tiene que quedar la CICIG. Entonces, por supuesto que tú piensas, aquí hay un conflicto de intereses. Este hombre está intentando decir que la justicia es buena, pero no cuando me investiga a mí. Exacto. Y además los guatemaltecos, fíjate que en el caso de los estudiantes, una de ellas te hablaba a ti en estos días y decía, ya va, si nosotros para el presidente le costamos mucho al país, claro, porque estamos en la calle protestando contra él, el que le ha salido caro a Guatemala es el presidente Jimmy Morales, porque además los índices de nutrición, todo lo ha debilitado desde el punto de vista económico. Él es el que nos ha salido caro a nosotros, porque además llegó, recuerda, como un outsider. Venía el guatemalteco cansado de la vieja política y dijo, no, bueno, este hombre, este actor, ya se ha lanzado otras veces, quizás no con tanto éxito en la política, pero déjame intentarlo. Y esa es la gran condena de Latinoamérica. Nosotros estamos desarmando y destruyendo a la vieja política y no nos damos cuenta que sí, que bueno, que robaban, que eran corruptos muchos de ellos, pero que llegamos poniendo a una persona sin experiencia y además con toda la ambición de quedarse allí, no solo para arrebatar o supuestamente reivindicar a quien nunca termina reivindicando, sino para arrebatarse y además quedarse allí de manera perenne. Es que además, y aclarar para quienes no saben con exactitud qué es la CICIG, que fue conformada en el año 2000 y que son 140 miembros, no 150 miembros, sí, no solamente de abogados de Guatemala, también de miembros de la ONU, financiada por los Estados Unidos. Estados Unidos aporta unos 18 millones anuales aproximadamente, y que esto fue conformado después de violaciones y de hechos de corrupción y violación de los derechos humanos dentro de Guatemala para evitar estos hechos de corrupción. Pero fue la propia ONU que el año pasado, uno de los investigadores, cuando llega a Guatemala, dice, miren, este país es el país propicio para cometer delitos. ¿Por qué? Porque el esquema
sistema de soborno y de corrupción a través del cual se puede financiar y sobornar a los jueces para elegirlos, que las investigaciones se encajonan porque termina siendo por influencia, es el país ideal, y eso pasa el año pasado. Entonces no sorprende cuando vemos que no ha cambiado nada desde que sube Jimmy Morales, no cambió la estructura, no se limpió el poder, no se limpió el gobierno, sino terminó haciendo uso de ese mismo sistema corrupto que termina sacando a los presidentes anteriores. Entonces, ¿cuál es la opción? Hoy están marchando nuevamente los estudiantes durante todo este fin de semana, y los que campesinos, es la fecha justo, la fecha de independencia. Codeca, que es el sindicato campesino más grande que hay en los Guatemala, campesinos, los estudiantes, y ahora Jimmy Morales dice que los estudiantes les salen demasiado caros, claro, porque son los propios los estudiantes, el estudiantado en Guatemala es el que está saliendo, está agotado, o sea, ni siquiera están cansados, están agotados de la corrupción. ¿Cómo hacemos? Cuando ni siquiera las estructuras, y la vez pasada creo que hablábamos de esto. Hablaba particularmente de la Universidad de San Carlos, nada más para nuestra audiencia internacional, de la Universidad de San Carlos, que salía muy cara la Universidad de San Carlos. Yo digo, por el resto de los universitarios, ¿no? Claro. No van a aventarnos de Hay varios puntos. El primero, por favor, no creamos más que existe en este mundo una nueva política. Cualquiera que conozca mínimamente historia de la política, ese ha sido siempre lo mismo. Y una persona... No. Sí, pero a ver. Ahora, no. Exacto, es que Latinoamérica vive de esperanza. Claro. El Chicharito decía... Te voy a dar la esperanza donde hay que ponerla. Por favor, factibles, No, Chicharito decía, pensemos en cosas... A ver, esta falsa explicación de que hay un tipo de gente, hagamos. hay un tipo de gente que es peor que nosotros, que es la que se dedica a la política, es la que es falsa. Hay una falsa esperanza a un sistema que está corrupto le ponemos una gente limpia. No, el sistema está corrupto. Guatemala, como toda Latinoamérica, tiene un problema institucional, no meramente moral. Entonces, una vez que yo pongo a alguien a cargo de un gobierno que decide la vida de todo el mundo, decide todos los contratos, siempre hay además problemas con la aduana. Eso quiere decir, cuando uno pone restricciones al comercio, lo que genera es un ámbito de corrupción. Entonces, primero pondría eso. Segundo diría, el argumento es muy falso, muy falaz, el de que por supuesto que este convenio se puede terminar, pero se está terminando para proteger al presidente. Esto es evidente. Y lo está terminando el presidente. Esto es lo que lo hace ilegítimo, y no tiene, que no me hablen a mí de la Convención de Ginebra, que acá no es lo que está en juego. Pero perdón, ¿no? hay dos detalles importantes. Pero déjame que termine con esto. Y lo otro es, la CICIG en sí misma es, si nos olvidamos de toda esta historia, es un engendro dentro de Guatemala. Es decir, es el intento de acoplarle a un sistema que está corrupto, algo que viene de afuera. Claro, ha puesto un equilibrio, hay un montón de gente que ha ido presa, ha descubierto un montón de cosas, pero los niveles de corrupción no bajan, porque si uno no soluciona el sistema institucional, esto es como estar con un balde arriba del Titanic sacando agua. Perdón, el Departamento de Estado el Departamento de Estado acaba de decir, dijo hace unas horas que había que hacer, ellos felicitaron a Guatemala por la independencia, pero además le dijeron al presidente que querían seguir trabajando en conjunto porque querían una CICIG reformada. Y por supuesto que saltó todo el mundo a decir Estados Unidos. ¿Cómo que reformada? ¿Cómo que reformada? Ya va, si esta es la que nosotros queremos que siga investigando contra Jimmy Morales. Es que me acordé de el embajador de Guatemala ante la ONU, que es Jorge Skinner. Dice, una CICIG reformada no es parte de los planes de Guatemala. Pero lo que pasa es que además, y hay un detalle, o sea, para quienes dicen, como el embajador que dijo que no queremos que Estados Unidos venga a interferir, pero ustedes firmaron el acuerdo, no es que se metió la CICIG porque se le ocurrió a Estados Unidos y a la ONU meterse dentro de Guatemala. Era parte del acuerdo, ellos firmaron el acuerdo para darle el poder a la CICIG de investigar la corrupción. Lo que pasa es que la corrupción tocó al presidente. Y el presidente ahora por eso está decidiendo, mejor la sacamos y vamos a cancelar el contrato. Pero hay dos cosas muy importantes que son las que más me preocupan de Guatemala y del presidente. Fíjate que él se reúne, anuncia que la CICIG ya no va más, que está como desacreditada con el sector militar. Es decir, una demostración de fuerza evidente. Y lo segundo que me preocupa es que una de las movilizaciones, cuando le consulta una periodista de este canal al ministro de la Defensa, ¿por qué está aquí los Michel Mendoza? Los caiviles. Michel Mendoza, sí. Michel Mendoza, ¿por qué están aquí los caiviles? Armados con fusiles. Y el ministro de la Defensa le dice, no sé, ay sí, están por aquí. No, caramba, yo me encargo de la policía, ni idea de por qué. Se hizo un nudo. Se desentendió, y eso es poca transparencia y un secretismo
fanatismo que a un país demócrata, Ahora, fíjate, entre comillas, tienen no la le gusta, mera argumentación no quiere. formal. Tienen la mera argumentación formal de Guatemala puede hacer esto. Sabemos que lo puede hacer, queremos saber por qué lo hace. Claro, porque Sí, aquí la justificación después vino que el ejército tiene la obligación de proteger al presidente, ¿no? Entonces, Sí, por eso... Bueno, pero si eso no era por eso Pero pusieron era a los cabiles. amedrentar, Claro, era pero sí, amedrentar. Eso es un claro, golpe se de interpretó Estado. como amedrentamiento, ¿no? Amedrentar. Ajá. Y así lo sintió la gente. Es que era excesivo, desproporcionado, digamos, era una marcha Pero bueno, de estudiantes. en las fiestas patrias lo mismo. Sí. Hay puntos de revisión para que la gente están checando a los niños para que puedan pasar a festejar las fiestas patrias, porque el año pasado no pudo haber el desfile militar. La gente no dejó que hubiera el desfile militar. Yo creo que No ahí quiere sí le se pase lo meterían mismo. en problemas, verdad. porque yo creo que ahí sí, a esta altura no se permitiría. Recién decíamos por qué en el caso de Venezuela todavía no se intervino, porque en el caso de Nicaragua sí, pero yo creo que en el caso de Guatemala, y muchos lo habían tomado como tal vez la posibilidad de un golpe de Estado y que el gobierno esté pensando en un golpe de Estado. O me seguís, o me dejás que siga gobernando en estas condiciones de corrupción, o si me intervienen, viene el golpe de Estado. Yo creo que ahí sí, en esta era ya no estaría permitido en la región un golpe de militar. Y creo que ahí sí la comunidad internacional... Pero dices, yo creo que sería la peor elección que lo podría que menos va a tomar haber es un Jimmy golpe Morales. militar. Sí, yo Lo que tampoco menos lo va a haber en creo. Guatemala es un golpe militar. Te voy a decir por qué. Porque la vieja guardia de los militares son los que le dieron la plataforma a Jimmy Exacto. Morales. Es decir, Está rodeado por de eso ellos. es que Está están rodeado. jugándole el juego los militares. O sea, por eso viste los caiviles, Claro, por eso claro. están todos alineados, Sí, sí. por eso no hay problema. La primavera guatemalteca fue la gente. Bueno, en la que salió a realidad la estamos en un calle. autogolpe, ¿no? Porque Jimmy estaría no va a pasar, metido. no va a Acá pasar. el peligro Y lo de que la está haciendo concentración. para muchos Jimmy Morales, lo que está haciendo, ojo, luego no me regañan a mí, lo que para mucha gente está haciendo Jimmy Morales es con ese apoyo militar amedrentar a la gente. Es eso lo que está haciendo. Que en la ironía más grande en la historia de Guatemala es que el presidente de extracto militar, Otto Pérez Molina, no sacó a los militares a pesar de las manifestaciones masivas. Sí, sí. Y este está sacando a los militares. Así que es comediante, pero de chiste no tiene nada lo que está pasando en Guatemala. Pero fíjate las Por eso ironías, digo, las político ironías, es el que tiene las- poder. Las ironías. No ¿De es un tiempo? problema de Tiempo, sangre. dale. Político es el que tiene que poder. ¿Cómo se soluciona la mala política? Por instituciones y con controles y con Tienes toda la límites. razón. toda la Para razón. todos. ¿Y quién los va Para a los poner? buenos y para los ¿Quién malos. los va a poner? Si nosotros lo que hacemos es elegir mal. Los que van a poner Eso es más son difícil. comerciales. Héctor Manuel Castro, vámonos, ya vengo. Amantes de la televisión. Estamos de vuelta. Héctor, por fin me quedan 3:30 o 4:30. 4 minutos, ni tú ni yo. 30 segundos son. Les aviso. Sí, no, se nos va rapidísimo. A ver, Somos un peligro. Esa es la pregunta. Es que me encantó cómo cerramos. Ok, todo lo que dijiste tiene que tener. ¿Quién lo va a poner? De ahí es que nació la CICIG. Sí, Honduras pero- Honduras pedía. No, Queremos una Está CICIG, bien. queremos. Le pusieron la Maxi, que De no nuevo, tiene nada que ver. no si hace somos nada. si somos realistas, no se puede quitar a la CICIG, porque la CICIG es el único equilibrio que hay ahí. Pero lo está quitando Jimmy Morales. pero- que Casi tiene no lo deja por eso, la por eso. autoridad para hacerlo. ¿eh? Ahora, si las cosas anduvieran bien, si la CICIG tuviera éxito, en algún momento se tendría que... El éxito de la CICIG sería irse de Guatemala. porque ya hizo su El- trabajo, es el- digamos. Ah, ok, ya. porque ya hizo su tarea. Espera, me Pero llevaste eso a es lo Walt que iba a Disney. renunciar. Si no, yo lo veo, Eso es un escenario de Bueno, pero fantasía. estábamos en el Titanic. Para a Walt cualquier Disney país de bastante bien. Latinoamérica, para cualquiera. Estábamos en el Titanic El con un Titanic. man sacando el A Walt mar. Disney. Pero perdón, Jimmy Morales debería consultarle al pueblo guatemalteco salir o no de la CICIG. Pero esa fue. Esa es otro esa Disney. fue la propuesta esta semana, igual Bueno. de mi parte. ¿Sabes quién me lo dijo? Alejandro Maldonado, que fue expresidente interino por siglos y siglos, salió Otto Pérez Exactamente. Molina antes de Eso la sería elección lo legal. y ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Le dije, oiga, ¿por qué no se hace una consulta? Pues nadie- Dice, sí. nadie llama a una consulta. El soberano Pero toma- mira, Pero Ningún espera. autoritario ¿Cuántas Pero llama sí, a sí. A ver, hubo consulta para los acuerdos de paz en Colombia. La gente dijo no. ¿Y qué gobierno lo pasó? puso. Ah, qué bueno que no, ¿eh? Pero, Vamos a hacer lo que yo perdón, quiero. hablemos, voy a meter aquí a Bolivia, pero Evo Morales le dijeron que no se podía reelegir. Y ahí va. ¿Y él qué hizo? No, aludió a un artículo 23 de la Organización de Estados Americanos que además blinda mis derechos Bueno, que ahora de humanos. hecho va el tema de la Corte Dicen que Internacional. cualquier ciudadano se puede lanzar a una posición de servicio público. Mira, yo creo que hemos Dime tú hablado el nivel de ironía. cuántas veces hemos hablado de por qué en América Latina pasa esto, ¿no? Y cuántas veces lo hemos comparado hasta inclusive con el tema de los Estados Unidos. Se critica a Estados Unidos, pero es la democracia
más antigua que tenemos. ¿Por qué? Porque Con funcionan un sistema electoral... las Perdón, instituciones. No tiene políticos mejores. Esto es muy tú importante. puedes tener, y tú cuántas veces lo vemos, el presidente toma una decisión y no importa, sale a la Corte Suprema y le dice, mira, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. Claro. ¿No? Sí. Y cuando el presidente dice, bueno, lo voy a mandar al Congreso, y el Congreso le dice, no conseguimos los votos, y no se puede imponer. Es cierto, funcionan las instituciones. Si uno se inventa en Latinoamérica, creamos que el gobierno está para solucionar todo, los gobiernos se van a robar todo. Exacto. Y que además los gobiernos están vinculados con el sistema judicial. Y es lo que les hemos permitido hacer de alguna manera. Bueno, desde que tú, y perdón, con todo respeto, yo digo las cosas como son. Si tú votas por un comediante para ser presidente de tu país, pues, ¿qué puedes esperar? Una broma pesada, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué puedes esperar si votas de un hombre que irrumpió y casi asesina a la pareja presidencial en Venezuela a través de 2 intentonas golpistas? ¿Qué puedes esperar de un hombre que quería irrumpir con el sistema? A lo que voy, el desespero del electorado, y no lo quise decir ofensivamente, sino porque es una realidad, el desespero del electorado por la corrupción que hay, voltea a ver aquellos que no tienen aparentemente una vinculación política. Un comediante, un jugador de fútbol. Es la antipolítica. Mira, te voy a decir una cosa. La antipolítica. Y es peor el remedio que... Pero te voy a decir lo que pasa en estos momentos en antipolítica Argentina. también. Por eso, y él me puede compartir. Te voy a decir lo que pasa en estos momentos en Argentina con la crisis económica que se está viviendo. El gobierno hereda obviamente que toda la crisis y tiene que sacar los aranceles, y obviamente que el pueblo lo está padeciendo. ¿Sabes lo que se escucha en muchos de los casos? Es, sí, la de antes robaba, pero no estábamos tan mal económicamente. Los pueblos terminan votando por el que... El menos peor. Pero me afecta menos a mí en el día a día, y terminan eligiendo por el que me afecta en el día a día, no por el que sea más limpio. Ni siquiera es por el menos peor o el menos malo. No, es por el que demuestra que me puede querer. Tenemos una falta de afecto horrible en América Latina. Es que el votante se corrompe. El votante también se corrompe cuando escucha promesas que después se decepciona y pide a los señores estos que son los mandamases que vengan a poner orden. El problema empieza en lo que creemos del gobierno. Este es el origen de toda la cosa. Somos unos ingenuos. Por eso pensamos, no, esto se arregla si traemos a una gente más buena, deportistas, gente de otro lado, que no esté contaminada. No, la contaminación está en el Antipolítica, pero no te dejan entrar si no participas en la política, a final de cuentas. Voy a hacer la última pausa. Ya regresamos. Todavía tenemos más tiempo. En Guatemala, una comunidad educativa del área rural cambia las antorchas y el desfile escolar del 15 de septiembre, el Día de la Independencia Patria, por una marcha pacífica para pronunciarse contra la corrupción. Más información con Santiago Botón. Este día no es una jornada pedagógica tradicional para los estudiantes de los distintos centros educativos de la comunidad Primavera del Ixcán Quiché. Aquí los jóvenes, pues todos ahí participaron elaborando las pancartas con frases relacionado a lo que acontece en nuestro país, ¿verdad? Lo que sabemos que es un 15 de septiembre. Estas pancartas dicen que expresan la postura de la comunidad que rechaza la celebración de la llamada independencia de Guatemala. ¿Qué celebramos? Celebramos los 197 años de corrupción. Significa que desde 1821 se ha venido dando pues los robos. Es decir, la gente española ya nacido en Guatemala ya no quisieron mandar más impuestos de lo que ellos lograron pues ya construir acá. Lo que ellos hicieron es quedarse con esa ganancia, esa jugosa ganancia que ellos tienen. ¡Independencia para ricos! En cambio, la Asamblea Comunitaria ha reemplazado el desfile escolar por una marcha reivindicativa en las principales calles de la localidad. Queremos reivindicar nuestros derechos para que realmente haya justicia, haya paz, haya desarrollo y realmente que todas las cosas, ¿verdad?, que no se lleven a cabo como la corrupción, que no se quede impune. El mensaje de la marcha es contra las acciones del gobierno de Jimmy Morales, que según los estudiantes han debilitado el combate a la corrupción. El presidente no tiene un buen manejo de nuestro país, nos está echando para abajo y él busca su riqueza solo. No se interesa su población, no tiene importancia de lo que está haciendo. El Ministerio de Educación suspendió oficialmente los desfiles en la cabecera departamental de Quiché, mientras en otros departamentos, este 15 de septiembre, los habitantes también desarrollan protestas pacíficas contra la crisis política que atraviesa el país. Santiago Botón, Telesur Norte de Guatemala.
Nacional. Atención, damas y caballeros, estamos sobrevolando Guatemala. Nos persigue un camión viejo de Jimmy Morales. Mejor veamos los patrióticos desfiles del 15 de septiembre. ¡Qué bellas estampas nacionales! ¿Qué? Jóvenes en contra de Jimmy. ¡Qué falta de respeto! No se preocupe, Presi. Para eso tenemos funcionarios dispuestos a castigar a los que se salen del huacal. ¿Qué tipo de peligro corren los niños por el tipo por las pancartas, licenciado? Sí, lo que sucede es de que sabemos, de acuerdo a la coyuntura del país, pues hay algunos sectores que están a favor y otros que están en contra, ¿verdad? Entonces los que están a favor pues manifestarán sus sentimientos y los que están en contra de igual manera, ¿verdad? Y a premiar a los que se callan y se portan bien. Porque toca. A Jimmy se le salen de control los descontentos. Ahí está Toto. Protestas en Shela. Qué bueno que esos lugares están muy lejos. Tan lejos como la 9ª Avenida. Por eso el presidente convocó a poquitos policías y a poquitos soldados. El pueblo respalda. Digo, para que no les pase lo que le pasó al ministro de Salud. Lejos están los días en los que Soto sacaba el techo y mandaba a sacar muelas a los galenos inconformes. Su presencia están bravos. Poco probable que no, ¿vale? Están bravos, dice. Es parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que les decía yo es que no hay que ser así agresivo con la gente, ¿verdad? El machorrito es un animalito. La respuesta de la USAC provocó la ira del presidente, que dice que los sancarlistas salen carísimos. No se gradúan en los años que corresponden. Cuando llegan al poder, son muy onerosos. Como él, la rabieta de James provocó que la USAC declarara non gratos al binomio presidencial. ¡Ay, dolor! El de Jafet, que un día fue rector de la Carolingia. Y ahora su foto está en una bolsa de basura. Tal vez no es universitaria, pero la pirulina volvió a las andadas. Y le dijo al diputado Spider-Man algo que él seguramente no quiere recordar. Mire usted quería que yo la apoyara la vez pasada y mira qué desgraciado es. ¡Hijo de... Todo este relajo era para escuchar el discurso del presidente. James comenzó la arenga, que no sabíamos si era discurso o corito de iglesia. Unos oraban, otros cantaban. Dice el presidente que a otros países los une el asado, el tango, el mariachi. O tal vez los toros, el flamenco y la guitarra. Pero que a nosotros nos une otra cosa. Y hay algo que nos une a los guatemaltecos y es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la convicción de algo que se espera y puede ser. Y a ti que tienes fe en Dios, te invito a que también tengas fe en ti mismo como guatemalteco. Lamentamos disentir con el presidente, pero lo que nos une a los guatemaltecos es la famosa tostada con chomín. Quedaron muy buenas. ¿Quién no se ha desayunado antes de entrar al trabajo semejante manjar? Mientras Jimmy predicaba, Alvarito lo secundaba. Nadie, en su sano juicio y con sentido común, se opone a la lucha contra la corrupción. Pero de ahí a que esta lucha se utilice como arma política en contra de los adversarios ideológicos, hay un abismo
de diferencia. En tribunales, ella reveló que Dios le habló. El lado del palacio amaneció con sol. Era agosto, 11 de agosto. Un sol radiante. Y del lado del aeropuerto había una nube negra. Y yo entendí y leí que Dios lo que quería era que me quedara en el palacio, porque me estaba alumbrando el palacio. Dije, entonces me quedo, porque él me agarra el palacio. como hacerse el santo is the new black. O sea, la nueva defensa legal es parecer una persona espiritual. Roxana Valdetti dice que Dios le habló. Valdetti no huyó aunque podía. Si yo hubiera querido, señor juez, yo agarro un avión con los millones que dicen que tengo, me monto en ese avión, hoy estuviera haciendo uvas en Italia y estuviera produciendo vino porque soy proactiva, seguramente ya tuviera un negocio. Dice la exvice que no robó un centavo. Valdetti asegura que renunció pese a que era súper popular entre los chapines. Experiencias del tercer tipo en la torre de tribunales. Estos ungidos creen que nadie se recuerda de sus pecados. Que somos libres, soberanos e independientes. ¿Es así? ¿Somos libres, soberanos e independientes? Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel y Ben Keichin. En lo atinente al amparo que objeta la decisión del presidente de la República de Guatemala de no permitir el ingreso al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, al territorio nacional, se resolvió en relación al mismo otorgar el amparo provisional dentro del expediente promovido por Alfonso Carrió Marroquín, y de ello le daré la palabra a Santiago Palomo, que leerá las partes considerativas del fallo. Conforme a lo anterior, respecto del acto emitido por el presidente de la República de Guatemala de prohibir al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el ingreso al territorio guatemalteco, se estima pertinente otorgar la protección interina solicitada con el efecto de ordenar al citado funcionario que, por el conducto oficial diplomático correspondiente y agotado la vía de la negociación prevista en el artículo 12 del citado acuerdo, u otras que las partes puedan acordar, busca alcanzar arreglos entre el Estado que representa y la Organización de Naciones Unidas para que, en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se permite el ingreso al país del comisionado o la comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por tanto, la Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve. En cuanto al acto cuestionado que emitió el presidente de la República de Guatemala, se otorga el amparo provisional solicitado con los siguientes efectos. El presidente de la República de Guatemala, como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogos previstas en el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, a efecto de que sean mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación del citado acuerdo. Segundo, permite el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entre ambas partes. Se considera incumplida la orden contenida en la literal anterior en el momento en que no se le permite el ingreso
al territorio guatemalteco del comisionada o de la comisionada, el cual deberá efectuarse, como se afirmó, atendiendo lo regulado en el acuerdo internacional mencionado.